Hola, muy buenas tardes, compañeros y catedrático presente. El día de hoy les vamos a tocar el tema de adopción con perspectiva de género. Nosotros somos alumnas del noveno A de la licenciatura en Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla. En breve les daremos una pequeña introducción. Ok, en los antecedentes de la adopción es que se reconoce como una de las figuras del derecho de familia más antiguas que existen en la historia. Esto quiere decir que la conocemos desde la época de los romanos. Se le conocía como imitaur de la naturaleza, que era como la imitación a la naturaleza, pero en esta época no se reconocía o más bien no se priorizaba al adoptado, sino a los adoptantes, ya que se buscaba continuar con sus beneficios políticos y con la dinastía de poder que ellos tenían. Fue hasta cuando empieza el cristianismo cuando el emperador romano decide que tenían que priorizar a los huérfanos, a los viejos y a las viudas. Es ahí donde empieza a cambiar este concepto de la adopción. En México aparece hasta después de que México se hace independiente. Esto hasta 1850 aparece en la legislación del registro civil, pero no venía como enfatizado a cómo era el proceso. Hubo modificaciones en la legislación civil hacia 1871 y esto se ve en el Código Civil de Oaxaca, que quiere decir que ahí es donde se regula. En este código se menciona que el procedimiento de adopción va a estar a cargo del Poder Judicial, pero el único que toma la última decisión de si se da en adopción o no al menor es el Poder Legislativo. Eso es en cuanto a nuestra introducción. Ok. Concepto. Bueno, pues la adopción es una institución jurídica que nos dice que se confiere al adoptado la situación de hijo de él o de los adoptantes, y a esto los deberes y derechos inherentes a la relación paterno-filial. ¿Qué quiere decir? Nos dice que es un vínculo filial creado por el derecho. En el artículo 360 del Código Familiar vigente del Estado de Morelos, nos marca que la adopción es niñas, niños, adolescentes incapacitados, y que éste siempre será benéfica para el adoptado, atendiendo al interés superior del mismo. El adoptado entra a formar parte de la familia, del núcleo familiar, y crea una con el adoptante en calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia consanguínea. O sea, toma el acto de familia, sería ya los adoptantes y el adoptado. Ya la familia consanguínea queda fuera. Ahora bien, el mismo código nos dice quiénes pueden adoptar y menciona que tienen que ser mayores de 28 años, pero menores de 50 años. Tienen que estar unidos en matrimonio y tienen que estar en pleno ejercicio de sus derechos. Aparte de esto, tienen que acreditar que tienen la solvencia económica para sostener al pequeño, así como una capacidad psicológica para tener y para poder proveer la subsistencia, el cuidado y la educación que el niño requiere. El adoptante tiene que ser de buenas costumbres y disfrutar de buena salud. Esto lo tiene que comprobar también ante la autoridad. Tiene que comprobar su identidad, los antecedentes familiares, que el niño va a crecer en un entorno social apto y que va a crecer en un núcleo familiar adecuado para él, así como los motivos por los que él quiere adoptar. Tienen que establecerse bajo la regulación que marca la ley para darle el seguimiento a la adopción, ya que la Procuraduría de la Defensa del Menor hace un seguimiento de la adopción y cómo tienen que ir manejando esto. Ok. Anteriormente, en los antecedentes, en el Imperio Romano, se manejaban nada más dos tipos de adopción. Hoy en día ya tenemos cuatro, que es la adopción simple, es aquella donde
el padre y madre adoptante crea vínculos jurídicos con el adoptado. Y la adopción plena nos dice que ya forma parte el adoptado, pero además de esto, ya todos los vínculos jurídicos, derechos, deberes y obligaciones que un hijo por consanguíneo tiene, también forma parte de él. Y en la adopción internacional, pues nos maneja que es aquella que de un país a otro manejan la adopción, y la adopción por extranjeros con residencia en México nos dice que solamente pueden adoptar aquellos que tengan una residencia permanente en el territorio mexicano. Ok, en cuanto a la adopción, dice que no solo tiene observancia dentro del derecho mexicano, de hecho se maneja en tratados internacionales, en la Convención de los Derechos del Menor, en la Convención Interamericana de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención de Derechos Humanos. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Porque en la actualidad hay muchas jurisprudencias acerca de esto, ya que tiene que haber una igualdad para poder adoptar. ¿Por qué? Porque actualmente hay estados, de hecho, eso es una obligación internacional de los estados de dar primicia al interés superior del niño para poder adoptar en todas las etapas del procedimiento de esta. ¿Por qué? Porque muchas veces actualmente ya hay el matrimonio igualitario, está aprobado en muchos estados, naciones. Entonces, eh, caen en desigualdad o en discriminación de estas parejas cuando no les permiten la adopción a los niños. ¿Por qué? Porque estarían incurriendo que la misma ley te menciona que en matrimonio, y al final de cuentas el matrimonio es un contrato, y el contrato lo pueden realizar actualmente parejas del mismo sexo o parejas de distinto sexo. Y así es, como nos comentaba la compañera, reforzando ese tema, ni la orientación sexual, ni la identidad de género, ni la identidad sexual verse con su justificación suficiente para impedir el acceso a las personas de la comunidad sexo diversa a la adopción. Cabe señalar que hay muchas situaciones en las que es difícil que una pareja, matrimonio hombre y mujer, puedan adoptar, y por obvias razones es mucho más difícil que una persona, un matrimonio igualitario, tengan esta posibilidad de adoptar. Realmente desde costos, checando, desde, manejaban la idoneidad del menor, y realmente es un tema que ha llegado ya hasta en jurisprudencia a tocar, pero realmente en México desde el 2017 solamente hubo una adopción de una pareja gays que pudo realizar. Ok, en el INEGI, la última investigación fue del periodo de enero-junio del 2020, donde a nivel nacional, la institución, tanto nacional como internacional, la institución encargada de las adopciones es el DIF nacional. Se tiene que hacer ante un juez de primera instancia y se realiza en el lugar de residencia de los adoptantes. Las solicitudes recibidas en este periodo fueron 8 nacionales. Las solicitudes que aún están en trámite son 34, ya que este proceso es muy largo, de hecho. A nivel internacional, solo hay 2 solicitudes en trámite, que son para los estados de España e Italia. Y el estado receptor de estas solicitudes a nivel nacional es México. Particularmente hay más casos, no sé cuál sea el motivo, en el Estado de México. Bueno, y como una breve conclusión de nuestro tema, nos comentamos que la cuestión sobre quiénes pueden adoptar no es un problema de derechos individuales o de pareja, sino de idoneidad, que quiere decir que no existe el derecho a la adopción, existe la obligación
de los poderes públicos de seleccionar a quienes pueden proteger adecuadamente los intereses de los menores desamparados. Es pues un modo privilegiado de dar cumplimiento al deber de protección del menor, y no es en absoluto la satisfacción de un supuesto derecho de los individuos a disponer de un menor. El ordenamiento como tal no reconoce en este campo ningún derecho subjetivo, tan solo faculta a determinados sujetos, bajo determinadas condiciones, que son los requisitos que deben de cumplir, y para manifestar formalmente su disposición a ser adoptantes a través de una solicitud específica. De manera que la voluntad de quien o quienes pretenden adoptar, lejos de ser el ejercicio activo de un derecho, se limita exclusivamente a ser una pura manifestación genérica de disponibilidad a la acreditación de su idoneidad, es decir, hombre y mujer, y que para desempeñar la función de educación y protección de un menor. A partir de ahí, el interés superior del menor y la finalidad protectora de la adopción son los principios que determinan finalmente si la adopción solicitada se lleva a cabo o no. En final de cuentas, aunque lleven todo el trámite, dinero, requisitos, si al final de todo establecen que no pueden adoptar o sí puede adoptar la pareja, realmente pues ya depende mucho del DIF cómo lleva a cabo esta situación, y claramente hay una injusticia y discriminación tanto a parejas de matrimonios igualitarios y por supuesto de personas con bajos recursos. De hecho, es por ello que han llegado hasta la Corte Interamericana, donde hemos encontrado varias jurisprudencias. Tal es el caso de Atala Rifo contra Chile, que menciona que no se tiene un concepto cerrado de qué es la familia. Entonces, por eso no hay un modelo tradicional de la familia, no se debe seguir esto, y es por eso que hay varias jurisprudencias ya acerca de esto, que un modelo de familia no no tiene que ser la misma siempre, solo que tienen que crecer en un núcleo familiar, que tienen que tener unas buenas costumbres, que tienen que, ante todo, respetar y hacer cumplir, que garanticen ese vínculo del menor y que tienen que cuidarlo ante todo. Sí, así es. Bueno, nuestro tema a exponer, como lo dijimos de un principio, fue adopción con una perspectiva de género. Realmente las dos estamos de acuerdo en que existe alguna, pues ahora sí que desigualdad, en este caso, de las personas, ¿no? No es como de que todos debemos ser iguales, sino más bien que todos debemos aceptar que todos somos diferentes. Bueno, sería todo de nuestra parte y espero que haya sido digerible nuestro tema. Gracias.